sean bienvenidos a otra emisión de La Historia de lo Extraño. Mi nombre es Fernanda Márquez y hoy el tema a debatir es sucesos inexplicables dentro de la historia. Para ello tenemos aquí a tres excelentes invitados. Les presento a Grecia Correa. Hola, mucho gusto. Ricardo de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Y Óscar Uriel. Hola, ¿qué tal? Ellos vienen de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y vienen a tratarnos algunos temas, aquellas cosas que nos han dejado en duda, lo que nos hace preguntarnos entre la realidad, la ficción. También quiero hacer una llamada a recordarles un poco de los inicios de la Segunda Guerra, que este conflicto armado involucró a las potencias mundiales, como ya había dicho, y a un estimado de 100 millones de combatientes que llevó a las trincheras. Es necesario recalcar el número de personas a las que las guerras afectó, y no solo a ellas, sino a sus familias y a la población en general. ¿Por qué es necesario dar estos detalles? Bueno, la historia que hoy narraremos o trataremos de explicar no se trata de números ni fechas. Hoy haremos uso de la historia cultural como medio de explicación o una herramienta para analizar los fenómenos aparentemente inexplicables de la historia y cómo una sociedad construye una percepción de la realidad en base a un sentimiento en común: miedo, temor, tristeza. Vamos a hablar de todo esto a continuación. Tenemos entendido entonces todos que tras el Tratado de Versalles, que distribuía los pagos y retribuciones que tenía que dar el bando perdedor al bando vencedor, el disgusto que se había generado en algunos países de los que habían perdido, entre ellos Alemania, esta deuda que había generado lo que se tenía que pagar de parte de Alemania a los aliados, había dejado una deuda y mucho desempleo en Alemania, lo que fue la apertura perfecta para que alguien como el austríaco Adolf Hitler entrara. Hablando justamente de Hitler, que sabemos que es nuestro mayor protagonista, al que se le ha dado más foco cuando se habla de la Segunda Guerra, queremos hablar no solamente de lo que pasó tras trincheras, del número de personas que fallecieron o de bombas atómicas, no solamente eso, queremos hablar de la sociedad. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué es lo que le está aconteciendo? ¿Qué es lo que le duele, lo que le lastima? Y para eso tenemos a nuestros especialistas aquí y nos van a hablar un poquito de ciertos mitos que nacieron a raíz de cuestiones que dice la sociedad haber visto y que hay duda incluso hoy en día, después de casi 90, 80 años, y que siguen siendo puestas en tela de juicio. Así que le voy a dar la palabra a nuestro invitado Ricardo de la Cruz para que nos explique un poco más de este tema que él viene a hablar. ¿Nos puedes decir qué vienes a hablarnos hoy, Ricardo? Sí, con mucho gusto, Fer, y pues en primera, pues, buenas tardes. A mí, bueno, lo que a mí me interesaría ahorita hablar sería el tema de algunos fenómenos que así podríamos decirle que fueron paranormales o extraños que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente hablamos en el ámbito de las fuerzas aéreas, en las que aquí entran el tema de los Foot Fighters, no sé si lo pronuncie bien, son lo que los pilotos describen como unos objetos esféricos luminosos que pues durante las guerras eran del tamaño como de unas esferas de Navidad gigantes y eran de color, variaban los colores, ¿no? Y también del tamaño, pero especialmente eran muy luminosas. Pues aquí el nombre proviene principalmente de una tira cómica en la cual se hace llamar Smoke Tower, que significa combate de humo. Lo describen como combate de humo porque en sí estos objetos, hasta este momento en lo que estoy hablando, nunca tocaron las avionetas o los aviones de combate. Sencillamente estas esferas solamente, se le puede decir que acechaban a los pilotos, pero nunca fue que hayan derribado uno. Es por eso que tiene un poquito de controversia este tema, porque al ser de que nunca tuvo alguna interferencia en los combates, pues está en tela de juicio su veracidad de este tema. Y pues bueno, hablaré del comportamiento de estas. Dice que estas esferas acompañaban a los aviones aliados especialmente, ejecutando unas maniobras totalmente imposibles para la época, ¿no? Y para la tecnología que se tenía en ese momento. Nos situamos que pues la primera referencia de estas esferas data del año de 1944, en el cual dice que el cuartel general supremo de los aliados lo describió como una posible arma alemana. ¿Por qué? Porque como estaban combatiendo sobre espacio aéreo alemán,
se podría decir que los alemanes estaban planeando crear un arma superpotente porque ya tenían como antecedentes de los Falcon, esas como que avioncitos como triangulitos, la verdad ya no me acuerdo el nombre, pero eran como esas avionetas que estaban pensando en diseñar. Claro que nunca se llegaron a desarrollar del todo, o sea, sí hubo prototipos y todo, pero pues no. Pero al ver esto, los aliados propusieron que los alemanes tenían un arma secreta y pues vieron aquí en este foco a los objetos esféricos de los que estamos hablando. Pues, pero dime, Ricardo, mi duda me surge en que, honestamente, tú con tu investigación y lo que tú sabes, porque tú eres el especialista, que hay una razón científica tras de esto, o las causas, o simplemente es un mito, o cómo se urgió. ¿Nos puedes dar un poco más de luz en esto, por favor? Y bueno, aquí pues entran pues, las explicaciones, a lo que pues son explicaciones científicas y que están comprobadas al día de hoy, en las cuales dicen que pues influyen las alucinaciones por parte de los pilotos. ¿A qué se deben las alucinaciones? Pues bien, al estar tanto tiempo en altura o estar tanto tiempo encerrado y la falta de oxígeno a gran altura en la atmósfera, pues hace que el cuerpo humano, principalmente el cerebro, empieza a tener complicaciones a la forma de ver y de entender la realidad, ¿no? Y lo que causa las famosas alucinaciones, en la cual pues los pilotos observan objetos flotantes o cosas que no están sucediendo o no son reales, y pues generan estos efectos en su cerebro. También pues se debe a los fenómenos atmosféricos, como los relámpagos esféricos y el fuego de San Telmo, que pues al estar a una gran elevación de la altura, pues hace que se creen estos fenómenos. Oh, increíble. De verdad que de hecho yo tenía entendido, porque he leído a alguno que otro autor para ponerme en contexto de lo que nos iban a narrar ustedes y explicar que sí, de hecho la guerra, los efectos traumáticos de la guerra, el hambre, la falta de sueño, tienen que ver con la cuestión en cómo ve el soldado la realidad, ¿no? La persona que está ahí está sometida a un estrés muy grande. Pero bueno, hablando de estos fenómenos del cielo, de algo inexplicable, quiero pasar ahora con nuestra ponente Grecia Correa, que nos viene a hablar de su tema, la llamada La Batalla de Los Ángeles. No sé si nos puedas hablar un poco de esto, Grecia, porque creo que es un tema muy interesante, que no es tan abordado y que realmente es riquísimo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, sí, comparado con lo que mencionó anteriormente mi compañero Ricardo, me gustaría hablar sobre esta batalla de Los Ángeles, la cual pues sí tiene que ver un poco con estos fenómenos extraños en el cielo. Bueno, esta batalla, como sabemos, se produce a partir, como su antecesor, se encuentra el ataque a la base naval de Pearl Harbor por parte de los japoneses. Y bueno, esto, como sabemos, generó un pánico en la población de los Estados Unidos, debido a que en algún momento se llegó a pensar que existiría una invasión hacia su país, ¿no?, por parte de los japoneses. Esto, pues bueno, como se sabe, cuando se hace una guerra, pues el estado mental entra en un estado pues frágil, lo que podemos decir, ¿no? Entonces, pues encontramos lo que sería una psicosis general entre toda la población, mayormente de californiana, ante una invasión por parte de los japoneses. Ante esto, pues sabemos que los militares estadounidenses estaban pues atentos a cualquier indicio que diera paso a esto, y esto nos lleva al 24 de febrero de 1942 a las 7 p.m., la cual es la primera vez en la cual se detectan las luces parpadeantes que desaparecen a los minutos. Esto primero los soldados estadounidenses creen que es una flota aérea de Japón. Sin embargo, como desaparecen a los minutos, pues al principio puede creerse que incluso llegó a ser un error, ¿no? Sin embargo, justo en la madrugada del 24 al 25 de febrero es lo que ocurre este gran suceso que pues queremos darle una explicación, ¿no? Bueno, aquí el radar detectó un objeto volador que no se sabía qué era. Ellos lo catalogaron como un avión de la Fuerza Naval Aérea. Esto, bueno, decía que estaba a 200 kilómetros de Los Ángeles. Para esto entonces se empezó un protocolo ante esta invasión que ellos creían que ocurría. Es entonces a las 2:25 am que en su radar vuelve a aparecer nuevamente una formación de aparatos sin identificar. Ellos los describían como objetos plateados que estaban a unos 3.000 o 6.000 metros de altitud aproximadamente, pero ellos también describen que en realidad eran muy lentos para tratarse de un avión, pues estaban a 300 kilómetros por hora, lo cual dentro de un avión pues es algo lento, ¿no? Como sabemos.
Bueno, con esto empezó un ataque hacia esas bolas plateadas que aparecieron en el cielo y pues bueno, empezó una psicosis y toda la cosa, e incluso se sacó una foto que aparece en el New York Times. El New York Times. Bueno, ante esto igual se intentó dar una explicación por parte del secretario de Marina, el almirante Frank Knox, no sé si lo pronuncié bien, la verdad, pero él intentó calmar los ánimos diciendo que estos sucesos extraños de la madrugada se debían solo a una falsa alarma que había estallado debido al temor de una inminente invasión nipona. Sin embargo, las palabras de este almirante no fueron muy creídas debido a, como lo mencioné al inicio, a una psicosis que había, y pues eso es lo que se conoció después como la Batalla de Los Ángeles, porque incluso se llegó a decir que era porque empezaba una invasión alienígena, ¿no? Entonces por eso se decía que eran los ángeles bajando del cielo. Ahora, Grecia, ¿nos puedes decir a nosotros, la audiencia que te estamos escuchando en este podcast, si eso tiene alguna reflexión o más bien un pensamiento, análisis científico o qué ocurrió ahí para que estas personas vislumbraran esas luces y que las atacaran? Si fue una cuestión psicológica, si sí sucedió, si es una cuestión colectiva. ¿Nos puedes decir, según tú, lo que has estudiado y lo que sabes, qué fenómeno o qué es lo que causa esto? Bueno, la verdad, sí, se, se tiene esta idea de que en verdad fue, pues sí, que sí existe una explicación científica para dicho suceso y se puede decir que hay dos variantes. La primera es que, como las mismas personas lo mencionaban, que se trataban de grandes objetos voladores o bolsas que ellos mencionaban que flotaban en el aire. Esto llevó a pensar que en sí se trataban de globos meteorológicos, lo cual pues puede coincidir con esa imagen de un objeto redondo en el aire, blanco. Bueno, eso sí, yo bueno, tengo conocimiento que es como los Food Fighters, ¿no? De los que acabo de mencionar. Ah, pues sí, puede relacionarse con ese caso de los Foo Fighters porque pues es la misma explicación, puede decirse, ¿no? E incluso una explicación que ya salió después es que en realidad muchas de las personas admiten no haber visto nada y que pues, en sí todo fue parte de esa psicosis colectiva y que fue el mismo humo proveniente de los lanzamientos, lo cual con los reflectores que intentaban iluminar el objeto, pues sabemos que hay una explicación física que demuestra que al iluminar el humo, pues casi siempre puedes lograr ver un objeto. Entonces puede decirse que esto también puede explicarse como un fenómeno generado por la psicosis colectiva que los hizo ver algo cuando no lo había. Eso puede ser una explicación. Wow, de hecho es bastante interesante lo que nos acaban de decir nuestros ponentes, la verdad. Creo que uno siempre se va por el lado de lo susceptible, ¿no? Lo que nosotros podemos reinterpretar, lo que nosotros creemos a base de eso mismo, creencias y hipótesis. Realmente nunca lo corroboramos y ahorita qué interesante realmente cómo algo tan, podríamos decir, pequeño, ¿no? Que puede ser una luz en el cielo, puede causar incluso que alguien crea que los están invadiendo los aliens o todas estas circunstancias que suenan un poco de ciencia ficción, pero que realmente sucedieron, ¿no? Porque fuera de que, claro, hay una explicación natural y científica para explicarlo, la persona en su momento lo creía. Y creo que esto tiene que ver mucho por lo mismo que habíamos dicho, ¿no? De la psicosis colectiva. Obviamente hay que recordar que la sociedad de entonces se vivía con hambre, temerosa, la gente iba a guerra, estaba pues sí al pendiente de sobrevivir, de que no le pasase eso, ¿no? Entonces, claramente eso pudo haber afectado sus mentes en creer más de lo que sucedía, vaya. Ahora nuestro ponente viene a hablar de otro tema muy interesante, tan interesante como el de estos dos ponentes que de hecho se hila muy bien y por eso decidimos que ellos tomaran la palabra primero. Y este tema es sobre los cuerpos de Hitler, que nos va a esclarecer un poquito más de qué sucedió. Nuestro ponente aquí, Oscar Uriel, te doy la bienvenida y pues quiero que nos hables de eso, ¿no? Que nos digas qué pasó, qué es lo que tienes que decirnos que sé que será magnífico. Te doy la palabra, Oscar Uriel, y que te seas muy bienvenido. Sí, gracias por darme la palabra. Primero que nada, buenos días a todos nuestros emisores y a las personas que me acompañan. A ti, Fernanda, por la invitación y a mis colegas Ricardo y a Grecia Elizabeth. Bueno, hoy yo el motivo que me trae aquí con ustedes, como ya lo mencionó Fernanda en la introducción, es para comentar y hablar un poco respecto a un tema que es de suma importancia y de suma especulación y misterio para muchos públicos.
lo que fue la muerte de un personaje que causó un antes y un después en el mundo y en Europa en el siglo XX y que fue el principal causante de la Segunda Guerra Mundial, quien fue el líder del régimen nazi, Adolf Hitler, que hay muchas versiones respecto al paradero y muerte de este personaje, pero en esta ocasión me centraré en dos y las comentaré con todos ustedes, dejando en claro que cada una tiene sus propias fuentes y sus propias versiones. Obviamente esto no es una verdad absoluta y lo trataremos desde una perspectiva suspicaz donde no hay una evidencia como tal 100% verídica. Y bueno, la primera nos habla referentemente a que Adolf Hitler efectivamente sí se suicidó en su búnker, la versión que casi ya todos no sabemos. Y la otra es una muy loca de inicio, pero que igual tiene su fundamento y sustento en base a libros que se han escrito, la cual es que Hitler no se suicidó, sino que él escapó en un submarino a territorio americano, más específicamente en Sudamérica, en Argentina. Tocaremos estas dos versiones y las comentaremos de un modo rápido y fugaz, con el objetivo también de sembrar la duda en nuestra audiencia y comentarlo también con mis colegas que hoy nos acompañan. Y bueno, comenzaré diciendo que la primera versión va más relacionada a relatos de testigos que sobrevivieron y que estos ahora sí que relatan que Hitler efectivamente sí se suicidó y lo cuentan de un modo de historia, de narrativa, que dicen que Hitler se suicidó efectivamente el 30 de abril de 1945 con la llegada del final de la Segunda Guerra Mundial y con la pérdida de los nazis en la guerra, con la llegada del imperio de la Unión Soviética a territorio alemán. Obviamente ellos lo relatan de un modo trágico, ya que pues Hitler había perdido la guerra y que por su mente pasaban pensamientos suicidas, y que fue lo que efectivamente terminó pasando. El 30 de abril Hitler se suicida según estos relatos y lo informan. Relatan también que la causa de muerte fue un disparo a la cabeza y que se suicidó junto a su amante Eva Braun, ella a causa de envenenamiento, muerte por cianuro. Con la llegada de las fuerzas a territorio, de las fuerzas soviéticas a territorio alemán, se encuentran que el Führer ha sido calcinado por orden del mismo, por sus colegas y acompañantes más cercanos, como fue Joseph Goebbels, Martin Bormann y generales de las SS, quienes fueron los que lo calcinaron por orden misma del Führer, y que con la llegada de las fuerzas soviéticas estos mismos se suicidaron también con igual pensamientos suicidas por la pérdida de la guerra. Con la llegada, obviamente lo vuelvo a repetir, del imperio soviético a territorio alemán, se encuentran con el cadáver de Hitler y lo presentan ante Stalin en territorio soviético. Es aquí donde se maneja esta información con mucha especulación y mucho misterio, ya que pues es un tema de suma confidencialidad y Stalin lo expone de esa manera. Él lo que no quiere es que las potencias como lo es Estados Unidos y el Imperio Británico se alebresten y exijan parte del cuerpo de Hitler. Esta información, como bien lo dije, es de suma confidencialidad, y informes que igual dan pauta a lo que a continuación comentaré sobre la teoría de Hitler en Argentina. Es que la Unión Soviética dio informes respecto a que no quería dar más información o no quería exponer la verdad de que ellos habían encontrado el cadáver de Hitler, ya que las otras potencias lo reclamaban de la misma manera. Es aquí un parteaguas. Y que también informan que efectivamente el cuerpo de Hitler fue auténtico, ya que se pudo encontrar en el cráneo que el impacto de bala había sido el mismo que afirmaban que se había disparado. Y de igual manera con Eva Braun encontraron sustancias relacionadas con el cianuro que había ingerido para causarle la muerte.
Y bueno, como ya lo mencioné, esta información fue de suma manipulación, fue muy manipulada con obviamente situaciones de conveniencia. Esto igual, como ya lo mencioné, dio pauta a que surgieran teorías, por otro lado, de que como los soviéticos habían afirmado que efectivamente ellos no habían encontrado el cadáver de Hitler y dieron paso a que él justamente había escapado, que no lo habían encontrado, dio pauta a que surgieran misterios y teorías conspirativas sobre el final de Hitler. Es tan así que surge la teoría de Hitler en Argentina y hay un libro publicado que se llama El Lobo Gris, El escape de Hitler, que es publicado por un periodista británico llamado Gerard Williams y un historiador llamado Simon Dunstan, donde ellos igual escriben referentemente a testimonio y documentación por parte de personas que afirman que Hitler estuvo en Argentina. Y asimismo hay un colaborador llamado Abel Basti, que él es argentino y que toda su vida la ha dedicado justamente al informe respecto de que Hitler justamente pasó sus últimos años y sus últimos días en Argentina, donde este mismo periodista afirma que Hitler vivió en Argentina y que sus últimos días pasaron impunes, que no se le ejecutó ni nada de eso. Yo invito a la audiencia que investiguen más a fondo de estas teorías y especulaciones, ya que me parece muy interesante cuestionar a lo que siempre la historia tradicional nos dice, ¿no? Podemos saber si es cierto o no, ya es cuestión de que cada uno lo cuestione y lo razone de una manera en que no haya verdades absolutas, sino que el conocimiento sea reflexivo y que se maneje igual con responsabilidad, ¿no? Así que, pues bueno, yo agradezco mucho la invitación al podcast. Espero haber sembrado ese conocimiento o esa duda respecto a lo que fue el final de Hitler, ¿no? Como mencioné anteriormente, igual pues esto fue muy fugaz y muy brevemente aclarado pues comentado. Como ya lo dije, agradezco la invitación y me parece que todo lo que comentaron mis colegas es de suma importancia y de suma relevancia, ya que muchas veces se le da ese lado de que nada más se aborda lo militar y lo económico en la guerra, pero más que eso hay más situaciones que deben ser abordadas por historiadores y por el público en general, como lo es la historia cultural, ya que se deben abordar esos públicos que no son tocados muy brevemente y no hay que irnos a lo tradicional. Eso para mí es muy importante y como en mi labor como historiador, pues lo comento y pues invito a todo el público en general a que se informe respecto a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y muchas gracias y pues eso sería todo. Les agradezco rotundamente a mis ponentes. Grecia, muchísimas gracias por venirnos a hablar tu tema de los fuegos de Ángeles. La batalla de Los Ángeles. Qué historia tan interesante, la verdad te agradezco. Esta es tu casa y tu podcast cuando tú gustes. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que nos vuelvan a invitar para volver a contar cosas interesantes y extrañas sobre sucesos históricos. Y también quiero agradecerle a nuestro invitado Ricardo. Ricardo, fue magnífica tu explicación que nos diste sobre cómo se explica a través de la ciencia estos fenómenos que en su momento eran de temor, eran de incertidumbre para la sociedad de entonces. Muchas gracias, No, gracias a ti, Fer, por invitarme a mí y a invitar aquí a mi compañera Grecia. Espero que pues les haya agradado. Tal vez pues fue una explicación bastante minúscula, pero pues si nos vuelven a invitar, pues con todo gusto abordaremos a detalle pues más estos temas y no solamente hablarlo como es, ¿no? Sino como que indagar más en lo que es el tema histórico, porque pues eso sencillamente son especulaciones, ¿no? Pero pues no hay que dejarnos llevar por la mera especulación, sino que ir más allá, ir a detalle y ir a investigar.
La verdad, creo que también es interesante eso que acaba de decir Ricardo, porque sí, siempre tenemos que tener presente que esto es especulaciones y que nos estamos saliendo un poco del fenómeno histórico. Entonces siempre hay que mantener en mente que estos solo son teorías, por así decirlo, y mitos que si bien empezaron basados en sucesos reales, pues con el paso del tiempo se fueron deformando. Entonces creo que es importante aclarar que esto, pues bien, aunque es una historia que sí tiene una base real, pues se ha ido transgiversando con el pasar del tiempo. Ok, muy interesante, Grecia, muchas gracias. Ahora, Oscar Uriel, también te quiero agradecer por estar aquí, porque nos compartiste tu tema. Creo que muchos teníamos esa duda de qué pasó con los cuerpos. Y pues nada, si me quieres dar un último comentario final antes de irnos, te doy la palabra, Oscar. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Como mencioné anteriormente, siempre es importante escuchar lo que tienen que decir colegas nuestros, ¿no? Y más aún la parte de la historia cultural se me hace algo muy interesante y pues muy feliz de estar acá, como ya lo dije anteriormente, y espero aparecer nuevamente en capítulos próximos para traerles información nueva. Pues nada, muchas gracias y gracias a ustedes, colegas, por estar aquí conmigo. Bueno, entonces, querido público, estamos llegando tristemente a nuestro final con estas despedidas y agradecimientos de nuestros ponentes, que reitero de nuevo, les agradezco por estar aquí y siempre tendrán el micrófono abierto. Ahora bien, quiero cerrar el tema diciendo que es muy importante ser conscientes que la historia no solamente son los hechos, sino cómo lo percibe la sociedad, porque al final de cuentas la sociedad es la que va construyendo una misma realidad. Hay una realidad y la realidad que construye la cultura. Entonces, es muy interesante todos estos temas que nos hacen ver cómo la guerra afectó a muchas personas, y no solamente en el número de bajas, sino en su cuestión de cómo percibían la realidad. Sus temores que tenían se veían reflejados en los mitos o en las cosas a las que creían. Y bueno, es aquí el final de nuestra emisión. Esto es el podcast de La Historia de lo Extraño. Mi nombre es Fernanda Márquez, les deseo bonita tarde, que la pasen bien, hasta la próxima.